Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al primer día del curso Expropiación en el régimen administrativo. En nombre de la Escuela de la Función Judicial, queremos extender un cordial saludo a las personas que se han dado cita a este encuentro académico y se encuentran conectados a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook. La ponencia en esta jornada será guiada por el doctor Miguel Ángel Gavilanes, a quien le agradecemos por su valiosa colaboración. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Con la finalidad de registrar su asistencia, cada participante debe ingresar al link habilitado de registro, el cual se publicará en el chat de esta sala Zoom y en el Facebook. Para acceder al certificado, los participantes deberán conectarse los 6 días en los que se desarrolla este curso. Para habilitar los certificados, únicamente se considerará a los participantes que se registren en el link de asistencia. Esto lo deben hacer una vez por día. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Esta tarde contamos con la ponencia del doctor Miguel Ángel Gavilanes, de quien daré lectura del extracto de su hoja de vida. Es especialista y magíster en Derecho Administrativo, asociado en Prospectus Law Firm. Su formación profesional ha estado enfocada en el área de Derecho Administrativo, ejerciendo cargos públicos de asesoría de alta dirección. Dentro de su formación complementaria, ha sido capacitado por la Contraloría General del Estado en temas de control y gestión de organismos estatales. Además, ha sido acreditado como formador de formadores en temas de contratación pública en el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador, CERCOP. Actualmente cursa la especialización de contratación pública en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes con todos, con todas, doctores, doctoras. Un gusto poder estar aquí en esta jornada dedicada al derecho administrativo y de manera particular y muy puntual al tema de la expropiación. Una institución jurídica que siempre trae problemas. Si podemos decir, siempre realizamos procedimientos con fines de declaratoria de utilidad pública y luego emitimos actos administrativos y nos va perfecto, pues efectivamente deben ser muy pocas las instituciones que así lo hacen, porque casi siempre estas cuestiones o radican en un problema de motivación, en un problema del cálculo del justo precio y efectivamente o terminan en vía administrativa con algún recurso o a su vez nos tenemos que ir a la vía contencioso administrativa para efectivamente establecer un justo precio. Vamos a partir estas jornadas, me han pedido que lo haga a través de dos dinámicas, ¿no? Vamos a tener unas 2 horas para poder conversar y cuando digo conversar es porque me interesan mucho los criterios de ustedes. La administración pública es enorme y cómo manejamos los procedimientos en los diferentes entes administrativos, a veces nos vamos a dar cuenta que varían. Si bien la ley que utilizamos, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde establece cómo debe declararse un bien de utilidad pública y cuándo efectivamente procede dictar un acto administrativo de expropiación y efectivamente se vuelve una cuestión litigiosa en el juicio de expropiación propiamente dicho, pues no es menos cierto que me imagino que muchos de ustedes que trabajan, que laboran en instituciones del Estado, dirán, es que nosotros manejamos este procedimiento, es que nosotros manejamos este otro procedimiento. Ahí va a radicar justamente lo que considero yo que es importante, el principio de orden jerárquico de aplicación normativa y hasta qué punto, en efecto, cada una de las instituciones del Estado podría emitir norma jurídica para normar este tema del procedimiento administrativo. Esa será la dinámica, entonces conversaremos sobre nuestras experiencias, sobre nuestros puntos de vista en estos temas de expropiación. Hay varias cosas en las que muy probablemente coincidamos y hay otras cosas en las que muy probablemente no.
porque efectivamente hay que topar también estos temas desde dos aristas, desde el deber ser y desde el ser. Desde el deber ser, lo que nos dicen los principios, lo que efectivamente nos establece la doctrina, y a veces desde el ser de las cuestiones que día a día la administración pública se enfrenta con ese objetivo, se entiende único, que es efectivamente velar por el interés general y que efectivamente estas acciones, estos actos de expropiación, esta adquisición de bienes inmuebles se dé con ese propósito, con velar por el interés general. Y la otra dinámica que vamos a tratar en estos días es a través de revisión de algunas normas, no la ley de contratación pública, no el Código Orgánico Administrativo, pero algunas normas de algunas instituciones del Estado donde justamente han normado algunas partes de este procedimiento de expropiación o de este procedimiento de declaratoria de utilidad pública o de este procedimiento de adquisición de bienes inmuebles. Eso lo vamos a hacer a través de, Cristina ya me dirá cómo les podemos hacer llegar a los correos electrónicos de este material para que efectivamente la siguiente jornada, es decir, el día de mañana, nosotros ya tengamos revisado algunos postulados, algunos puntos de vista referente a la normativa y también, como no, referente a lo que ha establecido la jurisprudencia, a lo que han dicho nuestros jueces en torno a esto de la expropiación. Y no solamente nuestros jueces ecuatorianos, ustedes, me imagino, los que están en instituciones del Estado o los abogados en el libre ejercicio profesional, habrán escuchado de un caso muy típico y que lo tratamos siempre en la universidad, que es el caso Salvador Chiriboga, el tema de la expropiación de lo que es en estos momentos el Parque Metropolitano de Quito, ¿no? Donde efectivamente se dio una serie de vulneraciones a los derechos de estas personas y que creo que fue un litigio que demoró no menos de 20 años, eso no estoy muy claro, pero efectivamente eh, abrieron eso. Cristina en estos momentos me está diciendo que podemos enviar las lecturas a través del chat de Zoom. Pero esto me va a demorar un poco hasta encontrar la lectura del día y poderles enviar. Entonces, Cristina, hagamos lo siguiente. Me imagino que usted tiene registrado los correos electrónicos de absolutamente todas las personas. Yo lo que puedo hacer es subir este material por sesiones, empezando desde el día de mañana, para que todos puedan acceder. Y efectivamente este material también les pueda servir como fuente de consulta para cualquier momento lo puedan revisar. Como les digo, lo que he preparado es algunas sentencias nuestras, este caso Salvador Chiriboga, que es topado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias constitucionales que tenemos sobre el tema de expropiación y obviamente sentencias contencioso-administrativas, para desde ahí, desde la jurisprudencia, ir viendo cómo están nuestros procedimientos en el caso de los que son funcionarios públicos para que efectivamente comiencen a adecuar su comiencen a adecuar estos procedimientos al fin, a respetar también los derechos establecidos. Y también, cómo no, desde el punto de vista de los abogados de libre ejercicio profesional, los que nos dedicamos al libre ejercicio profesional, para ir viendo dónde es que la administración pública se equivoca. Y no solamente desde una cuestión de estrategia jurídica litigiosa, sino justamente para precautelar los derechos en estos casos de nuestros clientes y de manera general de los ciudadanos. La administración pública tiene falencias, por supuesto que tiene falencias. Nadie nace sabiendo estos temas. Y como les digo, por más que uno conozca, ya se van a dar cuenta que nuestros compañeros con los que iremos participando nos darán otros postulados, otros puntos de vista o nos indicarán cómo efectivamente manejan este procedimiento de la expropiación dependiendo de la entidad pública que lo haga. El último ejemplo de expropiación que estaba revisando justamente al preparar este curso es del Servicio Nacional de, del SNAI, que le llaman, que ahorita está bastante de moda, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el término? Ya no me acuerdo, pero igual tiene que ver justamente con el manejo de las cárceles, de esta institución pública que maneja las cárceles, que recientemente habían expropiado un bien inmueble. Entonces, eso vamos a revisar. Eso va a ser la dinámica en sí de estos días que vamos a tener, estas 2 horas encaminadas a eso.
Luego vamos a establecer efectivamente qué es lo que vamos a tratar cada uno de estos días. Y vamos a empezar, claro que sí, desde el inicio, desde el principio, de establecer qué es la administración pública y por qué la administración pública, en efecto, tiene esta competencia para poder declarar de utilidad pública bienes inmuebles y efectivamente luego poder iniciar un procedimiento de expropiación. Para poder acceder al material que estoy indicando, Cristina creo que les va a pedir el correo electrónico o efectivamente lo van o lo tienen ya en el momento que ustedes registraron su participación en este curso. Estamos con 406 personas. En medida de lo posible voy a pedir su participación, voy a pedir su colaboración. Gracias, muy amable Dayana, Servicio Nacional de Atención Integral. Nuestra administración siempre está cambiando de nombre a las instituciones del Estado y a veces nos resulta un poco complicado sabernos el nombre de todas las entidades. Me acordaba del SNAI, pero no me acordaba efectivamente qué es lo que significan sus siglas. Así que muchas gracias a Dayana que me mandó por interno. El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, Adultos Infractores, algo así, es el último procedimiento que yo he revisado donde efectivamente existe una expropiación. De ahí, lo demás, lo típico, los municipios expropian, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas es otra entidad pública que efectivamente tiene varios procedimientos de expropiación. Los temas petroleros es otra cuestión que hay procedimientos de expropiación y creo que eso sería dentro del común denominador de por qué la administración pública o las administraciones públicas que más expropian bienes para satisfacer ese interés general. ¿De acuerdo? Hasta ahí esta recapitulación muy amplia de lo que efectivamente vamos a tratar todos estos días y vamos a cuestiones más concretas, ¿ok? Yo he preparado una diapositiva con algunas palabras que me gustaría conversar con ustedes que tienen relación con la expropiación. Y sí me gustaría ahí pedir la participación de unas 2, 3, 4, 5 personas para ver si a través de esta lluvia de ideas, de esta lluvia de palabras, podemos establecer en efecto qué es lo que implica la expropiación dentro de la cuestión administrativa. ¿De acuerdo? Vamos a compartir esta diapositiva que les tengo preparada. Denme un segundo, por favor. Listo. Aquí tenemos algunas palabras. Y estas palabras es lo que vamos a ir tratando a lo largo de esta capacitación, a lo largo de este curso. ¿Con cuáles ustedes empezarían? Vamos a ver si podemos conversar un poquito con ustedes y así haciéndolo un poco más dinámico esto para que el único que hable no sea yo. ¿Con qué palabras ustedes empezarían efectivamente a establecer cuál es el sentido de la expropiación y qué es esto de la expropiación? Tenemos varias de expropiación, procedimiento, obra pública, avalúo, debido proceso, impugnaciones, catastro, cláusulas exorbitantes, actos de simple administración, catastro, adquisición de bienes, 2 veces que se me ha ido ahí. ¿Con qué palabras ustedes empezarían esto? A ver, muchas gracias por participar. Daniela, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Nos cuentas de qué institución te conectas o si eres abogada en el libre ejercicio, por favor? Daniela, tenga la gentileza de activar su micrófono, por favor. Daniel, tenga la gentileza de activar su micrófono, por favor. Eso que me ayuden, por favor, coordinando para ver si es que efectivamente pueden. Bueno, Daniel no puede. Vamos con Raquel. Raquel, tenga la gentileza de activar su micrófono. Actívelo, por favor, Raquel. Adelante. Ahí sí. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, Hola, adelante. Raquel, qué gusto, gracias. Muy buenas tardes. ¿De dónde eres? Buenas tardes, bueno. Ok, buenas tardes, es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Raquel Moreno, soy de la Universidad Nacional de Chimborazo.
todavía estoy cursando la carrera de Derecho, así que bueno, yo empezaría primeramente por la palabra motivación, dando por sí que ya la Corte Constitucional nos ha mencionado en una sentencia básicamente que se vulneró el derecho al debido proceso. Entre estas también se fundamentó en la motivación y nos estableció ya un parámetro mucho más avanzado que antes del que existía, que era el test de motivación. Ahora, por ejemplo, nos menciona que debe existir que en el caso de que exista incoherencia, inantinencia, incongruencia o también incomprensibilidad de la norma. Entonces, bueno, en lo poco que puedo conocer sobre derecho administrativo, siempre cuando existe una expropiación, se emite un acto administrativo, el cual muchas de las veces no está realmente motivado, como nos menciona la Corte Constitucional y también la CIDH. Entonces, por ejemplo, yo empezaría por la parte de motivación. Motivación en los actos administrativos, porque sabemos que los actos administrativos no únicamente surten efectos individuales, sino también colectivos. Y, por ejemplo, en la expropiación, se le va a privar de una parte de su propiedad a una persona. Entonces, yo creo que el acto administrativo tiene que estar muy bien motivado y que no caiga en ningún vicio de la inexistencia, incongruencia, inadvertencia e incomprensibilidad de la norma. Y por otra parte, también lo que es el debido proceso, que muchas veces no se tiene en cuenta cuando ya se le está siguiendo ese proceso de... Perfecto, Raquel, me voy a quedar contigo unos segundos, unos minutos en el tema de la motivación, que efectivamente es importante. Y aquí viene una cuestión que a veces cuando nosotros salimos de la universidad, no nos damos cuenta todo el universo normativo que tenemos. Y una de las cuestiones ahora importantes es no solamente la norma, sino las sentencias de la Corte Constitucional. Y lo que bien ha establecido nuestra compañera es que los actos administrativos, las resoluciones del poder público tienen que estar motivadas. Y aunque ahora tenemos una norma jurídica, como es el Código Orgánico Administrativo, que nos establece cuándo se debería entender o cuáles son los mecanismos para que un acto administrativo se encuentre debidamente motivada, no debemos dejar de ver a la Corte Constitucional a través de su última sentencia. Recordemos que antes teníamos un test de motivación. Esta era la línea jurisprudencial que manejaba la Corte, que los actos administrativos sean lógicos, razonables y comprensibles. No obstante, estos tres elementos importantes necesarios para establecer cuándo un acto administrativo debía considerarse como motivado han sido justamente más desarrollados por la Corte Constitucional del Ecuador. Esto entonces va a ser objeto también dentro de nuestro curso, establecer cuándo un acto administrativo es o está motivado, porque en efecto, como dice nuestra compañera y lo comprende muy bien, la expropiación procede a través de un acto administrativo. Y esta es una forma a través de las cuales la administración pública expresa su voluntad. Voluntad que está determinada por la norma jurídica, pero que no solo implica la aplicación de la norma jurídica. Y aquí quiero ir rompiendo un poco el paradigma de que en derecho público solamente se puede hacer lo que la ley establece. Y en efecto, parto desde ahí porque muchos dirán, a ver, Miguel Ángel, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás rompiendo la tesis de que en derecho público solamente se tiene que hacer lo que la norma establece? No, no lo voy a romper, pero vamos a determinar que existen casos en los cuales la norma jurídica no nos establece todo lo que tiene que hacer la administración pública. Y esto se van a dar cuenta sobre todo los que en estos momentos están ejerciendo un cargo público y se han topado, ya sea en temas de expropiación o no, que a veces la norma no te da las soluciones, no te establece verdaderamente cómo tienes que actuar sobre algo, no te establece esa cuestión que establece la regla, esa causa-efecto. Quedémonos ahí entonces con este tema de motivación importante. Todos los actos de la administración pública tienen que estar sustentados, ¿de acuerdo? Así ha empezado nuestra compañera. Vamos a ver, David, doctor David, por favor, nos comentas de dónde eres, si estás en el libre David, ejercicio. por favor, tenga la gentileza de activar su micrófono. Adelante, David. Buenas tardes. David Valladares de la ciudad de Ambato, les saludo, abogado en libre ejercicio. Yo pienso que deberíamos empezar analizando desde la competencia
porque en caso de que se vaya a expropiar un terreno que está fuera de la competencia de la entidad pública, sería algo complicado. Eso es mi criterio. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, David. De la competencia. La competencia está establecida en la Constitución en el sentido de que todo funcionario público, toda persona que actúe en virtud de una potestad estatal, solamente podrá realizar lo que la Constitución y la ley lo establece. Parece fácil, parece que está muy claro. La Constitución y la ley. Sin embargo, nuestra norma jurídica le gusta establecer requisitos en reglamentos. A veces las ordenanzas sí, porque ya vamos a tratar el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, donde en efecto la norma jurídica con rango de ley le establece que a través de ordenanzas podrá determinar y podrá regular también determinados contenidos de los derechos. Pero partamos de este postulado constitucional. Las instituciones del Estado, sus funcionarios públicos y toda persona que actúe en virtud de una potestad estatal solamente podrá realizar las acciones que estén establecidas en la Constitución y que estén establecidas en la ley. Así lo establece nuestra Constitución. Vamos a darnos cuenta también que existe una norma administrativa, que es la Ley de Eficiencia y Optimización para Trámites Administrativos, que siendo ley desconoce el contenido constitucional y ya no solamente establece los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, sino que ahora esa norma determina que también se deberán cumplir los requisitos en toda norma jurídica que esté registrada o que haya sido publicada en el registro oficial. Es que a la administración pública le gusta, no sé por qué, será por el tema del poder, le gusta a veces desconocer la Constitución. Les gusta desconocer la Constitución. Y ahora ya nos inventamos, o nuestro legislador se ha inventado esto, ¿no? También tendrá que cumplir los requisitos establecidos en las normas jurídicas que estén expedidas en el registro oficial. Y lo que nos dice nuestro compañero abogado es que hay que tomar la competencia desde el punto de vista territorial, ¿no es cierto? Si lo que vamos a expropiar es bienes inmuebles, hay que establecer también la competencia dentro de la cuestión territorial. Imagínense en un municipio que trata de expropiar un bien que a lo mejor no está dentro de su circunscripción territorial. Adicional a este tema de la competencia en razón del territorio, no nos olvidemos la competencia en razón de la materia. Recordemos que efectivamente la administración pública va a tener que cumplir fines y esos fines están establecidos en la Constitución y están establecidos en la ley. Y esto es lo que va a marcar en efecto el objeto. ¿Para qué voy a expropiar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es ese sentido teleológico de la administración pública? Ok, muchas gracias. Doctora Luciana, por favor. Luciana, tenga la gentileza de activar su micrófono. Muy buenas tardes, les saluda Luciana Gordillo de la ciudad de Loja. Bien, yo había visto dentro de todas estas características que se tiene dentro de la expropiación, que podremos hablar de esta declaratoria del interés público, de la declaratoria de interés general, y cómo el servicio, por ejemplo, de inmobiliario, también alegando con la motivación que ya habían abordado y dentro, obviamente, de la competencia, ¿cómo es que se termina esa declaratoria de interés público y acorde a qué sentencias que acorda la Procuraduría General del Estado incluso ha manifestado en ciertas declaratorias, en qué momento se puede abordar esta declaratoria de interés público y de qué forma, por ejemplo, en el caso de los municipios, que es en lo que yo laboro, cómo a través de esta ordenanza y cómo es la voluntad política y la incidencia de la voluntad política en los órganos de administración pública. Eso es lo que podría argumentar. Perfecto, Luciane. Y ahí voy a preguntar yo algo, porque efectivamente ya me van surgiendo dudas a mí. Luciane, cuando tú me dices ordenanza, ¿tu municipio tiene una ordenanza que regula la determinación del interés público? ¿En qué municipio trabajas?
No me escuchaste, no sé, te estaba preguntando si tu municipio... No, se desactivó el audio. Sí, en el municipio, dentro de los municipios de acá, de la región 7 de Zamora, Loja, que es generalmente que ayudamos a crear este tipo de ordenanzas para conservación ambiental, que es en el ámbito de expropiación, se tiene una declaratoria de cuáles son estos ítems, de cómo se puede declarar o bajo qué parámetros se debe declarar de utilidad pública para la expropiación de ciertos terrenos. En el caso de acá, en conservación ambiental, es para protección de fuentes de agua en sitios de fuentes hídricas para consumo humano, pero estos parámetros que se tienen muchas de las veces juegan un rol político. Entonces, usualmente, o sea, esa era como que también como de las dudas y los parámetros que se pueden abordar dentro de la expropiación, porque quienes generan esta normativa, quienes generan esta ordenanza, a la final son políticos, ¿no? Y esto a la vez nos inhibe un poco de ser muy técnicos en el análisis de la normativa de la administración. Correcto, perfecto. Gracias, Luciane, por decirme esto. A ver, aquí son también estas cuestiones importantes. No me voy a ir mucho al tema político, no me voy a ir mucho, pero no tocarlo efectivamente sería desconocer la materia administrativa, como dice nuestra estimada doctora. El derecho administrativo tiene una fuerte injerencia política. Es el brazo político justamente para desarrollar determinadas actividades y no lo podemos desconocer, no lo podemos apartar. Y obviamente la parte constitucional. El derecho administrativo tiene en efecto una gran injerencia desde el punto de vista constitucional, por supuesto, y desde el punto de vista político. Y esto tiene relación con las políticas públicas, con la visión del Estado, con lo que efectivamente el Estado se ha propuesto para atender determinadas necesidades. Y aquí la pregunta que puede partir prácticamente estas 2 jornadas o estos 2 días es, ¿y qué es el interés general? ¿Y qué efectivamente es el interés general? ¿Y qué entiendo yo por interés general? Voy a hacer una carretera y todos dirán, sí, en efecto, eso es en bien del interés general. Pero yo podría hacer preguntas, ¿y por qué? ¿Verdaderamente es interés general eso? Hacer una carretera, hacer un oleoducto, qué sé yo, a lo mejor este servicio del SNAI expropió un bien para hacer una cárcel. ¿Hasta dónde llega esta definición de interés general? Y para esto partamos de una máxima. El interés general es un concepto jurídico indeterminado. ¿Que va a depender de qué? Que va a depender justamente de la fundamentación, o lo que Robert Alexi podría decir, va a depender del discurso, de hasta qué punto, en base a la norma jurídica y en base a las necesidades establecidas dentro de una población, dentro de un discurso, se puede efectivamente determinar que es interés general. Es que vamos a hacer un parque. Es que claro, el parque es para todos. ¿Eso marca verdaderamente el interés general? Es que voy a realizar una carretera y en la carretera todos vamos a poder transitar. Yo nunca he ocupado una carretera de la Amazonía. Y ustedes dirán, no, es que el interés general está dado también por estratos, ¿no es cierto? Que tú no ocupes una carretera no significa que eso efectivamente esté determinado o esté al servicio del bien común de los ciudadanos que viven en esa zona. Esto del interés general tiene efectivamente relación, como lo dijo nuestra compañera, con la motivación. Motivar efectivamente la declaratoria de interés público. Denme un segundo, por favor. Mil disculpas, muchas gracias. El tema del interés general, entonces, en efecto, va a estar relacionado con la motivación. Y no es solamente, como les digo, tiene una relación bastante fuerte con el tema discursivo, pero no solamente depende de eso. Tiene que justamente hasta estar atado con lo que establece nuestra norma jurídica. ¿Ok?
y con lo que establece efectivamente las sentencias constitucionales en torno a la motivación que de una buena manera nos ha dicho también nuestra compañera. Perfecto, tenemos ahí varias palabras: motivación, interés general y acto administrativo. Doctora Stephanie, por favor, le escuchamos. Estefanía, active su micrófono. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va encaminada en el sentido de que para hacer la expropiación, dependiendo, se lo hace mediante una resolución. En este caso, se realizó una expropiación a un terreno de una persona particular para poder regular un asentamiento de hecho que lleva más o menos de 50 a 80 años y que no han podido efectuar las escrituras de manera legal. Mi pregunta va si la declaratoria de utilidad pública, hasta donde tengo entendido, se hace mediante una resolución, mediante un acto administrativo, pero más sin embargo aquí se la hizo la declaratoria dentro de una ordenanza. Entonces quisiera saber a futuro qué inconveniente se podría generar en esto. Qué buena pregunta. Y escuchen esto, el acto administrativo no es lo mismo que un acto normativo. Y en este caso, en el tema del municipio de Stephanie, la declaratoria de utilidad pública se lo ha hecho a través del órgano colegiado, es decir, a través de una norma jurídica. ¿Es esto viable? En parte sí y en parte no. Recordemos unas características y no se preocupen, yo voy a ir adentrándome obviamente ya en el momento oportuno a cada una de sus dudas y dentro del esquema y dentro efectivamente de un orden sobre todo. Estamos en nuestra reunión preliminar donde efectivamente he pedido sus puntos de vista y esto también me va a ayudar para no olvidarme yo después qué tengo que establecer. La diferencia o una de las diferencias entre un acto administrativo y un acto normativo es el enfoque desde el punto de vista particular y desde el punto de vista general en relación con los efectos. Habrá que determinar ese alcance de ese acto normativo, porque efectivamente, si yo lo puedo hacer para un conglomerado de sujetos, a lo mejor estoy desconociendo las realidades de cada uno de los predios, de cada uno de los bienes, del valor que efectivamente tiene cada uno de estos. Habrá que ver entonces, mi estimada Stephanie, cuál es el alcance de ese acto normativo. Ya te voy a dar mi correo electrónico también para ir revisando a ver cómo está ese acto normativo y ir viendo algunas palabras. En líneas generales, y como ustedes mismos lo han dicho, la declaratoria de utilidad pública se lo tiene que realizar a través de un acto administrativo. Acto administrativo. Y un acto administrativo, salvo que se den los casos de la delegación, que debería ser expedido por la máxima autoridad. ¿Cuál es la máxima autoridad en los gobiernos autónomos descentralizados? El alcalde, porque es un tema ejecutivo. ¿Por qué algunas cosas, y esto te voy a decir, Stephanie, desde mi corta experiencia, por qué algunas cosas las manda el alcalde a consejo y lo hacen a través de ordenanza? No sé si sea el caso de tu alcalde, no me interpretes mal, solamente te voy a decir lo que en mi poca experiencia conozco. A veces es por salvar responsabilidad y decir, es que el municipio a través del órgano colegiado, y Stephanie parece que me da la razón que por ahí va el tema, porque se está riendo y me está diciendo sí. Muchas veces es como que el consejo decidió y yo me lavo las manos, entonces digo, no, es que yo no hice, es que el consejo fue, y como es una norma hay que cumplirla. No. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la expropiación se tiene que dar a través de acto administrativo. ¿Se puede hacer a través de acto normativo? Tocaría revisarlo, tocaría verlo. ¿De acuerdo? Más allá de eso, lo que quiero yo es ideas de ustedes respecto a estas palabras que están ahí. Decíamos, ¿cómo empezaríamos definiendo lo que es la expropiación a través de todos estos conceptos, de todas estas palabritas que están aquí? El doctor Julio Carriel, por favor. Julio, tenga la gentileza de activar su micrófono, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí,
Adelante. Ya, me interesaría, y creo que por ahí debemos comenzar, es el procedimiento, una de las palabras que está ahí en segundo lugar, porque hay muchos organismos o compañeros de la administración pública que no conocen el procedimiento, no conocemos a veces. Y cogiendo las palabras del doctor exponente, es medio raro que haya municipios que la expropiación la lleven a través de ordenanza, porque una ordenanza es un acto legislativo y solamente lo hace para algún caso especial, y la expropiación es general, pues, ¿no? Bueno, entonces me gustaría particularmente a mí que se trate o se comience por el procedimiento, mi doctor. Gracias. Correcto. Muchas gracias a usted, doctor Carriel. Otra de las cuestiones que justamente me hace caer en cuenta el doctor Carriel en base a la pregunta de nuestra compañera es que en efecto recuerden lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que a partir de hoy día, para ahorrar un poco de saliva, me voy a referir siempre como el COTAD. Nuestra legislatura le pone siempre nombres bien largos a las leyes y bien romanticones a las leyes, ¿no es cierto? Bueno, el COTAD. Recuerden que el COTAD determina en qué casos se necesita de un acto normativo. Es decir, en qué casos se necesita de ordenanza. Recuerden esto con lo que hablamos de la competencia. La competencia implica que las instituciones del Estado, vuelvo a repetir esto, que los funcionarios públicos y que toda persona que actúa en virtud de una potestad estatal solamente puede hacerlo determinado en la Constitución y en la ley. Esto significa que cuando se necesite una ordenanza, la misma va a estar determinada principalmente en el COTAD en base a las competencias establecidas a los gobiernos autónomos descentralizados o en otra ley o en otra norma con rango de ley. COTAD y otra ley. Con eso efectivamente se cumple el principio constitucional de las competencias. El doctor Carriel dice, vamos a empezar por el procedimiento. Y aquí debemos referirnos al artículo 76 de la Constitución como una declaratoria de principios que efectivamente establece en todo proceso, en todo procedimiento donde se determinen derechos. ¿Cuál derecho puede estar en juego aquí? El derecho a la propiedad privada, el derecho al justo precio. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, se tiene que tomar en cuenta las garantías del debido proceso. Se tienen que tomar en cuenta entonces determinadas normas que implican nuestra capacidad como ciudadanos de defendernos ante las decisiones que toma la administración pública mediante actos administrativos. Pero aquí viene otra pregunta. Nosotros como abogados, y está bien, no lo digo que no, por si acaso, somos bien legalistas y sobre todo los que estamos en las instituciones públicas. Lo primero que hacemos cuando llegamos a las instituciones públicas es pedir normas. Si estamos trabajando en la administración pública central, a lo mejor el tema se nos hace mucho más fácil. ¿Qué necesitamos? La ley, un reglamento y por ahí un reglamento con apellido acuerdo ministerial. Y a lo mejor ahí termina, ¿no es cierto? O el reglamento, estatuto orgánico por procesos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vamos a otras instituciones como por ejemplo los municipios? Como el municipio de Quito, que es verdaderamente un monstruo en lo que tiene que ver de ordenanzas. La última vez que me acuerdo que trataron de codificar el código municipal, y creo que lo hicieron con mucho éxito, fue en el 2018, 2017. Pero ustedes no se imaginan cuánto nos costó encontrar normas jurídicas como son las ordenanzas para poder construir ese código municipal. Yo estaba saliendo de una institución del Estado y ya cuando me estaba yendo, asomó por ahí una norma jurídica. El procedimiento efectivamente tiene que estar principalmente y en la medida de lo posible establecido en una norma con rango de ley.
Recuerden también cuándo se necesitan normas con rango de ley, lo que establece la Constitución ecuatoriana, para justamente regular el ejercicio de los derechos. ¿Cuál es la excepción? Los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados de manera general, donde determinados procedimientos sí pueden estar establecidos en normas con rango de reglamento, como son, por ejemplo, las ordenanzas. Pero también recordemos que los ministerios y determinadas instituciones públicas tienen una potestad otorgada por la propia ley de poder expedir reglamentos. Y a través de esos reglamentos, en efecto, se puede establecer el procedimiento para la declaratoria de utilidad pública. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice de modo general lo que necesitamos. Necesitamos una declaratoria, necesitamos un avalúo, pero podemos verdaderamente desarrollar lo que está establecido en la ley para justamente, dependiendo de la institución pública en la que me encuentre, poder ampliar esos pasos, no poner más requisitos, pero justamente poder ampliar esos pasos. Y la respuesta es sí. Recordemos que efectivamente implica un procedimiento administrativo. Si nosotros revisamos el Código Orgánico Administrativo, no vamos a encontrar, en efecto, un concepto de procedimiento administrativo. Pero si revisamos la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, ahí vamos a encontrar un concepto de procedimiento. Y ese concepto está dado como trámite. Trámite y procedimiento es lo mismo. Implica entonces que el procedimiento administrativo es un conjunto de pasos que tiene que seguir la administración pública con el fin de tomar una decisión. O como lo dice la doctrina, con el fin de expedir un acto administrativo. Porque se supone que la administración pública expresa su voluntad principalmente a través de un acto administrativo, a través de esa declaración unilateral de voluntad, donde efectivamente llega a tomar una decisión. El procedimiento entonces en la declaratoria de utilidad pública y en la expropiación verdaderamente va a marcar la piedra angular de estas jornadas. Y el procedimiento justamente va a determinar hasta qué punto, en efecto, una decisión por parte de la administración la podemos considerar como debidamente sustentada, debidamente informada, debidamente motivada. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. El doctor Bruno, por favor. Doctor, tenga la gentileza de activar su micrófono. Aló. Buenas Adelante. Tardes. Buenas tardes. No soy doctor. Muchas gracias, a futuro. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de Derecho, obviamente de profesión arquitecto. Tengo una inquietud, básicamente, esto de las expropiaciones, y tengo un caso muy particular. Yo he solicitado una licencia urbanística para hacer un proyecto de partición hereditaria y me entregan, obviamente, con una afección del 24% por vías, por apertura de vías, que hablamos de 9.600 metros cuadrados digamos, de afección en la licencia urbanística. Y esta licencia urbanística es emitida sin ninguna planificación previa, es decir, sin tener ningún plan vial para poder ejecutarla. Mi pregunta va en ese sentido. En cuestión de vías, ¿debe existir un plan vial primero aprobado? Dos, el tiempo que, digamos, ¿qué tiempo tiene para poder yo, con mi cliente, solicitar, digamos, no se hizo un proceso de expropiación, pero proceder al reclamo respectivo para Correcto. poder demandarla? De acuerdo, perfecto. Y con esa inquietud de Bruno, creo que efectivamente va a marcar por qué razón yo voy a empezar, no por el procedimiento, lo vamos a topar, todo lo que está aquí, si es que me falta algo en el momento de terminar estos días, si me llegase a faltar algo, me alzan la mano y me dicen, Miguel, de esto no hablaste, de esto te faltó. Y tengo una inquietud más.
A ver, Bruno, terminamos con esa inquietud. Ya, tengo una inquietud más y tengo otro problema. Se pasa por un terreno a otro terreno, un alcantarillado como servidumbre de paso. ¿Entra eso para poder tratarse como expropiación? Porque a futuro se ve que va una vía por ahí, pero ¿entraría eso como como tratarse de expropiación o no al ser como servidumbre de paso el alcantarillado? ¿Puede darse una expropiación para una servidumbre? Sí, la respuesta de manera general. Obviamente voy a tratar de responder esa duda desde el punto de vista de la generalidad, porque claro, para efectivamente poder establecer es cabe o no cabe, es expropiación o no es expropiación, habría que revisar el expediente. Pero me voy a centrar justamente en lo que establece Bruno como arquitecto que es, y aquí a veces nos olvidamos que la administración pública también es técnica y no solamente está marcada por abogados. No solamente está marcada por abogados. Y a veces ese es el problema, porque justamente pensamos que el abogado tiene las respuestas a todas las dudas. Y no quiero decir que no voy a responder tu pregunta, Bruno, pero justamente Bruno topa un tema crucial, un tema de la planificación. ¿En qué medida o en qué efectivamente se caracteriza esto de la planificación? Y para responder esto, vamos efectivamente ahora sí a empezar con el desarrollo de la temática. Y yo me voy a centrar de manera primigenia en los conceptos de administración pública según lo que está establecido en nuestra Constitución, desde un punto de vista orgánico y desde un punto de vista teleológico, es decir, desde un punto de vista finalístico. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta a la duda dada por el arquitecto Bruno? Vamos a encontrar en el concepto de administración pública desde el punto de vista teleológico, desde el punto de vista finalístico. Aquí también es donde vamos a encontrar ese concepto de lo que es el interés general, ese concepto verdaderamente de lo que debe entenderse por el interés público. Concepto jurídico indeterminado, concepto jurídico que está en nuestra Constitución. El interés general estará por encima del interés particular, determina, pero no nos está determinando qué efectivamente es el interés público. Podemos llegar a una consecuencia, obviamente. Podemos llegar a establecer que el interés general es lo que nos hace bien a todos, desde un concepto verdaderamente general. Pero para esto, creo importante partir desde esta concepción de lo que es la administración pública. Y aunque los estudiosos de esta materia podrán determinar, y de hecho existen diferencias entre administración pública, Estado y gobierno, yo voy a tomar de manera muy puntual lo que nuestra Constitución establece. Y nuestra Constitución, pues, mezcla un poquito, sobre todo, administración pública y Estado, desde el punto de vista orgánico, sobre todo. Pero, ¿qué es la administración pública? Siempre hablamos de la administración pública. La administración pública, dice Eduardo García de Enterría, autor español, nos acompaña desde el momento que nacemos hasta el último momento de nuestras vidas. Y una de las materias que tiene más falencias en estos momentos y que incluso dentro de las mallas curriculares de las universidades se ha visto mermada es el derecho administrativo. Y es el derecho público de manera general. Vamos con dos personas nada más para no demorarme mucho. Luego digan, Miguel no quiere hablar. ¿Quién me puede decir? Dos personas que me digan lo que entienden, no importa si está bien o si está mal, lo que entienden por administración pública o lo que entienden también por Estado, me sirve a mí. Doctora Alexandra, por favor. Alexandra, tenga la gentileza de activar su micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Sí me escuchan? Un gusto, sí. El gusto es mío. Les saludo desde Zaruma, provincia del Oro.
Por derecho administrativo, perdón, derecho público considero es todas aquellas instituciones que son administradas por el gobierno, por el Estado. Perfecto, un tema de administración. Nos estás dando un concepto desde el punto de vista de lo que significa administrar. Y administrar, yo agregaría nada más, Alexandra, que en efecto tiene varias funciones. Administrar significa controlar, y esto es algo que está faltando en nuestro país, pero que no es objeto de estas charlas. Control, regulación, y esto se lo hace también a través de norma jurídica. Controlar, dirigir, normar, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la administración pública. ¿De acuerdo, doctora? Gracias. Doctor Román, por favor. Doctor. ¿Quién fue? Doctora María Fernanda, por favor, tenga la gentileza de activar su micrófono. Adelante. Buenas tardes, estimados compañeros, señor exponente. Bueno, yo entiendo como administración pública aquel conjunto de actividad racional, técnica, jurídica y permanente que ejecuta el Estado a través de sus distintas dependencias, y también por Estado como la organización general de un pueblo con soberanía plena y el ejercicio de sus deberes, Correcto, muy bien. Nos acercamos a la administración pública en el sentido de lo que hace la administración pública, en efecto, cómo está organizada la administración pública, y esto quiere o tiene que ver también efectivamente con la competencia. Lo que nos dice la doctora ratifica lo comentado, lo que pueden y deben hacer las instituciones del Estado en base a sus competencias. Terminamos con el doctor Román, que ya se volvió a conectar. Doctor Román, tenga la gentileza de activar su micrófono. Doctor, active su micrófono, doctor Román. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Para entender un poquito más sobre la administración pública, si me permite, tenemos que también tener en cuenta lo que es el contrato social, ¿no? Lo que propuso Roseman. Cuando nosotros cedemos un parte de nuestras libertades para que la administración pública, en ese momento que cedemos, pueda dirigir lo que se llama la segunda parte, lo que es el Estado, ¿no? Y entrando a la concepción de Estado, no nos basamos únicamente a las características, sino a la esencia de Estado democrático en la que llevamos nosotros. Entonces aquí entraríamos en unas esferas un poco más amplias de la concepción de que en dónde aterrizaría una buena administración pública. Como usted manifestaba, García de Enterría, que es un tratadista que muy importante ahora con el Código Orgánico Administrativo, que nos ha guiado bastante, tendríamos que conceptualizar en sí cuánto nosotros cedemos a favor de una buena administración y qué políticas públicas ejercería esa administración sobre los ciudadanos que estamos en esa regencia, podríamos decir. Entonces, eso sería mi aporte, doctor. Gracias. Perfecto, doctor Román, le agradezco bastante. Ahí me ayudan justamente a ir construyendo conceptos de cuestiones que efectivamente se nos pueden olvidar, pero que son importantes para entender esto. Es que si es que no partimos efectivamente del contrato social, de lo que es el Estado propiamente dicho, luego tenemos problemas como los que ahorita estamos viviendo. Luego tenemos justamente una carencia de Estado, una carencia de políticas públicas. Y esto significa, por tanto, que el Estado tiende a vulnerar más derechos de nosotros como ciudadanos. El doctor Román parte que la administración pública, en efecto, lo podríamos decir que es el resultado de ese pacto social. Y ese pacto social lo que busca justamente es que el poder lo ejerza de manera exclusiva el Estado. Parten de teorías naturalistas, por ejemplo, en el hecho de que todos teníamos el poder y por tanto estábamos viviendo en una época natural de barbarie. Cedemos entonces en el poder con el fin de que alguien lo administre. Lo administre. Y aquí muchos doctores, doctoras me dirán, Miguel, ese concepto de administrado, ya la mayoría de nuestros profesores lo están eliminando.
Porque los ciudadanos, en efecto, no somos administrados. No somos bienes, no somos cositas donde efectivamente el Estado puede hacer con nosotros lo que él quiera. Somos efectivamente sujetos de derechos y tenemos autonomía. Y partamos de ahí un ejemplo. Tú te compras una casa en un lugar apartado. Quieres alejarte lo más que puedas de la ciudad. ¿Qué derecho estás ejerciendo? Tu derecho a la libertad y dentro de eso tu derecho efectivamente a la vivienda, poder construir una casa. Y resulta que tú muy plácidamente, muy tranquilamente viviendo en la naturaleza, te llega una notificación y te dicen, vamos a expropiarle su casa. O antes de eso, vamos a declarar de utilidad pública esto, porque por aquí es más importante que pase una vía. La administración pública necesita empatía. Y esto es trascendental. Siempre afectamos derechos tomando como pretexto el interés general. Y el interés general, tratando de contestar la pregunta del arquitecto Bruno, el interés general efectivamente no puede estar desatendido de un proceso de planificación. Planificación. Recuerden los dos conceptos que yo he puesto sobre la mesa en base al concepto de administración pública. Primero, un concepto orgánico y un concepto teleológico. Y en este concepto teleológico, justamente está determinado por el artículo 227. Mírenle por si acaso, a veces yo me equivoco en los artículos de la Constitución. Soy un poco malo para acordarme los artículos, pero sé exactamente lo que dicen. Hay un artículo de la Constitución que define a la administración pública como un servicio a la colectividad. La razón de ser de la administración pública implica justamente una acción de servicio, no de servirse a través de los cargos públicos o llegar a tener puestos o trabajo a través de la política. La administración pública está concebida como un servicio a la colectividad. Artículo 227. Revisen por favor la Constitución por si acaso me olvide. Estoy más que seguro que sí lo es porque efectivamente estaba preparado, pero por más que preparo, mil disculpas, a veces esos artículos se me van y como no estoy leyendo, obviamente, pues les agradezco que los revisen. Pero, ¿qué define la administración pública? La administración pública en este sentido establece que es un servicio a la colectividad. Y esto, por tanto, marca efectivamente el concepto teleológico. Y aquí también podríamos decir, ¿para qué está el Estado? ¿Me creen si les digo una cuestión bien romántica que el Estado está para que las personas seamos felices? Así bien romanticón el tema. ¿Para qué está el Estado? Y viene por ahí Miguel Ángel Gavilanes y van a decir, ¿y este bandido qué se pegó? Y les digo, la administración pública busca la felicidad de las personas. ¿Quién me refuta esto? ¿O quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién me dice, no, Miguel Ángel, estás loco, esto no es? ¿O quién me dice, Miguel, yo te doy la razón? Doctora Verónica, por favor. Verónica, active su micrófono, por favor. Adelante, Verónica. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Verónica, adelante. Bueno, en realidad, por una parte, yo consideraría que tiene un poco de razón lo que se está manifestando, puesto que el Estado en sí, como ciudadanos, a nosotros nos resguarda en ciertas situaciones, y bien lo dice la Constitución de la República. Aclaro que yo no soy doctora, no estudio leyes, yo soy perito, pero por estar inmersa dentro del campo nos toca también nosotros estar actualizados dentro de varias ramas para poder emitir un buen criterio profesional. Legalmente el Estado nos defiende en ciertas cuestiones
que como ciudadanos tenemos derecho. Pero también está muy claro que nosotros tenemos también obligaciones que cumplir. Y básicamente, si nos basamos que nuestro pueblo es libre y soberano, y básicamente tenemos un país maravilloso, pues yo pienso que sí, el Estado sí nos garantiza cierta estabilidad como ciudadanos. Perfecto, Verónica, muy amable. Cuento contigo para el tema del cálculo del justo precio, justamente importante tu participación. Ahí obviamente, ¿qué decimos los abogados? Calcula el justo precio. ¿Y cuál es el justo precio? Verónica, ¿cuál es el justo precio? ¿No es cierto? Entonces, Verónica, te va a dar una Con mano. mucho gusto, a las órdenes. Un gusto. En efecto, necesitamos esa cuestión técnica que les había dicho y que conversábamos también con Bruno. La norma marca lo que tenemos que hacer, pero la cuestión técnica de calcular cuánto efectivamente puede llegar a costar un bien inmueble necesita de eso, no solamente de norma, necesita de técnica, de determinar de qué está construida la casa, cuántos pisos tiene, por dónde está, qué tenemos por ahí, qué servicios tiene, y esto lo tenemos que hacer a través de un peritaje. Y efectivamente estos peritajes nos pueden ayudar tanto en la cuestión administrativa y tanto en la cuestión judicial. Y con mayor razón en la cuestión administrativa. Así que gracias, Vero. Stephanie, ¿me refutas o estás de acuerdo conmigo? ¿Está el Estado para hacernos felices? Stephanie, activa el micrófono. ¿Me escuchan? Bueno, yo sí estoy de acuerdo de que el Estado está para hacernos felices. ¿Por qué? Porque si somos conscientes, la Constitución dice que el Estado tiene que garantizar nuestros derechos. ¿Nuestros derechos cuáles son? Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho prácticamente es satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros satisfacemos una necesidad, vamos a poder ser felices. Si tenemos un buen trabajo, vamos a poder ser felices. Si tenemos una buena salud, vamos a poder ser felices. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo en de que el Estado está para hacernos felices y la administración pública también debería ser, porque dentro de lo que es la administración pública, los usuarios vienen a resolver problemas, más no a que nosotros como funcionarios públicos les demos más problemas, sino buscar una solución de una manera adecuada y acorde a cada situación. Perfecto, Stephanie. Y justamente tú prácticamente llegas a la conclusión que yo quería llegar a través de estas preguntas, pero también te voy a hacer dudar. Stephanie ha dicho, cuando efectivamente nosotros ejercemos nuestros derechos, pues esto nos va a llevar a un estado, estoy parafraseando lo que tú dijiste, nos puede llevar justamente a la satisfacción de determinadas necesidades. Y en esto radica una cuestión de felicidad. Si nos atiendes bien, Stephanie, estás en el municipio, nos das un buen trato, atiendes nuestro requerimiento, me vas a expropiar un bien y me pagas lo que verdaderamente vale el bien, pues a lo mejor yo me voy a ir muy tranquilo y voy a decir gracias, esto es una buena administración pública. Un concepto importante que también está establecido ahora en el Código Orgánico Administrativo, la buena administración pública. Pero ahí también te voy a hacer dudar. Pero si bien el Estado está para eso, yo no me siento muy tranquilo con todos los temas de seguridad que estamos viviendo. Yo no me siento muy tranquilo porque, como tú también dijiste, a veces los temas de expropiación tienen que ver con cuestiones políticas. Y yo no me quedo muy tranquilo porque también a veces, me centro en esas palabras, luego a decir, el Miguel dijo que toda la administración pública es arbitraria. No, pues digo a veces. A veces también la administración pública quiere expropiar terrenos por rivalidades. Es que este me cayó mal. Este tiene unos terrenos en tal lugar. Voy a hacer un parque ahí. Y maquillas el interés general por una cuestión particular. Maquillas ese interés, ese bien general, por una cuestión personal. Esto es lo que Eduardo García de Enterría conoce como desviación de poder. Y es que, claro, si tú dices es que voy a construir un parque, ¿para qué? Para que los niños jueguen, para que las familias... O sea, ¿quién te dice que no? Es interés general, puedes decir, sí.
Oye, pero resulta que ese parque lo estás construyendo en el terreno de una persona que te cayó mal y que por caerte mal lo quieres expropiar. Esto es desvío de poder. Entonces, si bien el Estado, de una manera teleológica, la administración pública, está para hacernos felices, a veces eso no se llega a concretar. ¿Qué dice Sara al respecto? Habilite su audio, por favor. Buenas tardes. La verdad, no estoy de acuerdo, porque si bien he dicho, estamos con una constitución y muchas veces la constitución es pisoteada. No nos seguimos el régimen de la constitución, no se cumple a cabalidad. Si hablamos de derecho público, como acaba de ser ahorita el compañero, que lamentablemente las cosas se derivan a interés público. Si hablo de una expropiación, la expropiación, la persona que, hablo entre comillas, que quiere ese bien, que lo pelea, no está viendo si hay servidumbre, no está viendo si hay familia, no está viendo si hay muchas personas afectadas. Simplemente lo expropian. Más allá del COAT, más allá de la Constitución, las leyes son muertas. Las letras están muertas en esos libros. Esa es mi manera de pensar. Perfecto. Y ahora yo me voy a defender el criterio de Sara. Voy a estar en dos cosas en largo este curso. A veces voy a defender a uno, a veces voy a defender a otro. A veces voy a defender a la administración y a veces me voy a poner desde el punto de vista del administrado o del ciudadano, para con eso tratar en lo posible de equiparar las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a poner desde el punto de vista administrativo defendiendo la expropiación y en otras ocasiones voy a tratar de ponerme desde el punto de vista del cliente, sobre todo para los abogados que están en el libre ejercicio profesional. Entonces, para ir viendo a ver cómo defendemos intereses de la administración y cómo defendemos derechos de los ciudadanos. Y nuestra compañera me dice, a ver, Miguel, la Constitución es muy bonita, dice muchas cosas, pero efectivamente eso no se llega a concretar. No se llega a concretar. Luis, ¿qué opinas tú? Muy buenas tardes con todos. Bueno, desde mi punto de vista es más esto de la administración pública es basado en la autorrealización del ser humano. Si bien podemos darnos cuenta, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, habían las necesidades fisiológicas, la de seguridad, las sociales, la estima, la de reconocimiento y la de autorrealización del ser humano por último, ¿no? Entonces pienso que a partir de eso es que un Estado trata de que todo el conjunto de personas que viven dentro de ese Estado se desarrolle como individuo, ¿no? Y llegue a esa autorrealización. Esa es mi opinión. De acuerdo, y esto tiene que ver con una cuestión de derechos. Nuestra Constitución dice que todos los derechos son fundamentales y esto implica que todos los derechos necesitan una buena carga de garantismo. Pero hay otras constituciones, como por ejemplo la Constitución colombiana, que no reconoce todos los derechos como fundamentales. Es que es cierto, a la final el derecho a la vida pesa más sobre el derecho a la propiedad, el derecho a la salud pesa más sobre el derecho a la recreación, pero nuestra Constitución así lo establece. Y sobre todo para la gran mayoría que somos abogados, hay que respetar esta cuestión normativa. ¿Me dan un segundo, por favor? Gracias, mil disculpas. Como vieron, estaba con un poquito de alergia y picazón. Mil disculpas por eso. Ok. Raquel, abogada. La justicia. Raquel, tenga la gentileza de activar su micrófono, por favor. Y terminamos con Dulce María. Ay, sí, ya, listo. Bueno, yo la verdad voy a coger las palabras que nos mencionaba
un canal de España, HL, el cual nos mencionaba que Ecuador, si bien es cierto, tiene una constitución muy garantista de derechos, porque está ya en un estado neoconstitucional. Sin embargo, la país, pues, es muy diferente a lo que nos menciona la Constitución. Es por eso que yo, la verdad, yo siento y refuto lo que usted nos mencionaba de que el Estado es para hacernos feliz. Sí, si leemos la Constitución, realmente vivimos en un país súper garantista de derechos. E incluso los códigos y leyes que también están bajo la Constitución nos menciona, por ejemplo, el COA nos establece que deberán actuar con eficacia, con eficiencia, con lealtad, con concordancia, y muchas veces eso no se cumple. Es más, ni siquiera a veces cuando uno quiere solicitar algo a la administración pública, ni siquiera tiene una respuesta. Únicamente a veces hacen la pregunta es ahí, ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está la tutela efectiva que nos mencionan ya la Corte Constitucional? Y, por ejemplo, la CIDH muchas veces ya nos ha llamado la atención como Estado, que cumple tantos tratados internacionales que nosotros hemos ratificado y hemos firmado. Entonces, tal vez puede ser que las políticas públicas no sean las adecuadas para poder solventar todas las necesidades que existen en nuestro país. Y es por eso que yo, la verdad, estoy muy desacuerdo de que el Estado nos hace la vida bonita. Porque en muchos ámbitos, y por ejemplo, en muchas acciones de protección, el Estado en varias ocasiones es el al que se le demanda, ¿no? Y muchas veces no se cumple. Entonces, creo que se debe de hacer una reorganización con los funcionarios públicos. Eso es mi aporte. Perfecto, y yo estoy de acuerdo contigo. Qué loco usted, Miguel. Está de acuerdo con unos y está de acuerdo con otros. Ya les voy a dar mi criterio y por qué razón efectivamente concuerdo con unos y concuerdo también con otros. El Estado es el que más viola derechos. Y eso es innegable. Si bien es cierto, el Estado tiene toda una carga normativa que vamos a revisar, solo 2 artículos para que se den cuenta esa carga normativa que tiene el Estado y esa cuestión finalista, no es menos cierto reconocer que el Estado es efectivamente esa entidad que más viola derechos de los ciudadanos, que no respeta efectivamente lo establecido en la norma. Y aquí viene, qué felicidad me habla si a la final siempre estar y respetando mis derechos. Recuerden, esta persona, esto va a marcar algunos puntos de la expropiación. Esta persona que quiere alejarse se va a un puesto, a un lugar muy alejado, a vivir con su familia, a vivir de la agricultura, y en un momento determinado llega efectivamente la administración, llega el Estado y le dice, por el interés general de todos, vamos a sacarte de la casa. Vamos a ver cómo efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha determinado y le ha dicho al Estado, como bien menciona nuestra compañera, oye, ya pues, déjate de cosas. No obstante, esto no es un invento mío, ¿no? No es que yo soy el romántico y les dice que el Estado está para darles felicidad. Esto parte desde una concepción aristotélica. Cuando Aristóteles efectivamente comienza a tratar sobre la política, Aristóteles comienza a plantearse efectivamente cuál es el rol del Estado. Y llega a determinar que el rol del Estado efectivamente es tratar de dar felicidad a sus ciudadanos. Y a Aristóteles, a lo mejor le podamos decir a Aristóteles igual, por más que nos digas flores, no es cierto. ¿Por qué les digo que el concepto de administración pública lo topo desde el punto de vista finalístico? Porque si bien el Estado es el que más viola derechos de los ciudadanos, revisemos por favor lo que establece el artículo 11, numeral 9 de la Constitución.
que marca justamente el rol del Estado y que también podemos decir marca el rol de la administración pública, considerando, y esto lo digo con fines académicos, no con fines para confundirlos, pero sí hay una diferencia entre Estado y administración pública. Pero aquí se establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y como lo dijo nuestra compañera, si efectivamente todos esos derechos que el Estado está obligado a garantizarlos llegarían verdaderamente a materializarse, estaríamos hablando efectivamente de una administración pública que cumple su rol. Recordemos además que el Código Orgánico Administrativo se refiere a la buena administración pública. Es decir, no basta solamente con una administración. Esa administración además tiene que ser buena. Y ser buena significa que tiene que cumplir efectivamente con las expectativas de los ciudadanos. Y efectivamente tiene que ver entonces con los derechos de los ciudadanos. Y revisemos también ese artículo constitucional que también románticamente se refiere al summa causae, al buen vivir. Y por esto parto desde ahí. Parto desde el concepto efectivamente de la administración pública, de cuál es el fin de la administración pública. Y el fin de la administración pública es justamente un servicio a la colectividad que se rige por principios: coordinación, eficiencia, eficacia, participación. Cuando vemos en las noticias que por ahí un alcalde, una alcaldesa le llama la atención al presidente, el presidente le llama a la administración a un alcalde, nos estamos dando cuenta que la administración pública no está coordinando. No está coordinando. Y estos procedimientos de expropiación necesitan una carga muy grande de planificación y de coordinación. ¿Por qué de planificación? Si nosotros decimos qué es el interés general, creo que la mayoría vamos a coincidir en el sentido de una frase como estas: lo que sea más beneficioso para la mayoría de las personas. ¿No es cierto? Pero lo que es más beneficioso para la mayoría de las personas sigue siendo un concepto jurídico indeterminado. ¿Han escuchado ustedes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas? De que justamente las Naciones Unidas establece para los países que somos nosotros en vías de desarrollo, ¿en dónde verdaderamente debería enfocarse la obra pública? Y con esto contesto, después de darme algunas largas a la pregunta de nuestro compañero arquitecto. La administración pública se rige por el principio de planificación y el interés general principalmente está marcado por los planes de desarrollo, donde efectivamente la política pública ha llegado a consensuar qué es lo que necesita la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto ya nos vamos metiendo, como ven, hablamos de las generalidades y vamos a cuestiones concretas. Con esto quiero decir que una expropiación no se puede dar entre gallos y medianoche. Y la declaratoria de utilidad pública que justamente precede a la expropiación, porque primero tengo que declarar de interés general algo. Este proyecto que voy a realizar beneficia a la sociedad. No se puede realizar solamente porque a un alcalde o a un prefecto o a un ministro en un momento determinado se le ocurrió eso. Y porque en la resolución pone algo así como lo que estamos diciendo. El interés general implica lo que es más beneficioso a todos y nosotros nos hemos dado cuenta que es más beneficioso para todos hacer un mercado o hacer una carretera o hacer un oleoducto. Y aquí viene justamente lo que decía nuestra compañera, creo que era Sara. ¿Y dónde quedan entonces los derechos de las personas? ¿Y dónde queda supuestamente ese buen vivir?
Y por ahí los abogados me dirán, Miguel, en la Constitución, porque la Constitución claramente indica que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular. Y claro, así efectivamente lo establece la Constitución. Pero aquí viene un concepto diferente del derecho administrativo, porque el derecho administrativo justamente es el que engloba estas instituciones jurídicas como la que nos ha dado cita y nos va a dar cita en estos días. Los estudiantes de derecho encontrarán conceptos como el derecho administrativo es el derecho de la administración pública. Y ese concepto no dice nada, o dice muy poco. El concepto que a mí me gusta, y que en estos momentos no me acuerdo cuál lo da, pero igual creo que es de este hombre, Eduardo García de Enterría, para los que nos dedicamos a esto, este hombre efectivamente tiene muchas luces, y ya no solamente él, otros, ¿no? Jaime Rodríguez Arana, por ejemplo, a quien aconsejo seguirle y leerle también, tiene Twitter. Entonces es más fácil llegar a conceptos ya más democráticos, ¿no? Imagínate leer a un tratadista de derecho, escribir en Twitter, ¿no? Es algo que antes no veías, si comprabas el libro bien, si no, no. Y él justamente llega a determinar que el derecho administrativo tiene que tener un objetivo primordial, y es poner frenos, poner límites al poder del Estado. Poder del Estado que justamente radica en las decisiones a veces acertadas o desacertadas que toman las autoridades públicas. El derecho administrativo, entonces, lo que va a buscar es que las actuaciones de la administración pública se sustenten y se cumplan en base a principios. ¿Cuál es el primer principio? El principio de juridicidad. El principio de juridicidad, que está establecido igualmente en el Código Orgánico Administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto me quedo con las palabras de nuestra compañera. Tenemos 535 personas, impresionante, espero no aburrirles mucho, y por ahí ya se me escapó. Pero nuestra compañera decía, recordemos que somos un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente es el respeto a lo que establece la ley, ya no solamente podemos hablar del principio de legalidad, tenemos que referirnos dentro de la administración pública al principio de juridicidad. ¿Y qué implica el principio de juridicidad? A más de lo que la ley determina, el cumplimiento de todas las normas que rigen la administración pública. Porque estoy más que seguro que muchos de ustedes o están en la administración o son abogados litigantes. Y tanto para los que están en la administración como para los que son abogados litigantes, se van a dar cuenta que en derecho administrativo no se aplica pues solamente una norma. ¿No es cierto? Mínimo unas 3 o 4. Para tratar el tema de la expropiación, nosotros vamos a revisar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, solamente normas procedimentales. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Orgánico Administrativo, la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, alguna ordenanza que haya fijado el procedimiento de expropiación en un gobierno autónomo descentralizado, a lo mejor un acuerdo ministerial que haya establecido el procedimiento de expropiación en un ministerio. Ya no solamente una norma. Es por eso que lo que se tiene que cumplir es el principio de juridicidad. Y este cambio de paradigma, que esto tengo que decirlo, algunos están a favor y otros están en contra de este neoconstitucionalismo, este progresismo jurídico que a veces de manera peyorativa o despectiva algunas personas lo usan. Yo no lo voy a usar, porque efectivamente hay puntos que hay que destacar y puntos que a lo mejor por ahí han dado lugar a determinadas cuestiones de corrupción, pero esto sucede en todos los sistemas jurídicos, no hay un sistema jurídico perfecto. Recordemos qué dice y cómo efectivamente se engloba este principio de la juridicidad y que no solamente el Estado tiene ahora que hacer lo que solamente está establecido en la ley. Y ya les voy a mostrar por qué digo esto, porque los que me están escuchando dirán, yo me retiro de esta capacitación,
Miguel Ángel ya está hablando por la tangente, me está diciendo que no tengo que cumplir la ley. No, no digo eso. Pero digo que efectivamente nuestra normativa y nuestra Constitución establece, igualmente en el artículo 11, que la falta de norma jurídica no puede afectar los derechos consagrados en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ustedes no van a encontrar una norma jurídica dentro de sus instituciones públicas que regulen todos los pasos que se tienen que seguir para la expropiación. Y como abogados, ustedes van a decir, y derecho público sobre todo, solo lo que la ley dice. Y la ley no dice. Ustedes van a decir, oye Miguel, pero la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sí te dice algunos pasos que hay que cumplir. Pero te dice que hay que establecer un avalúo, hay que declarar público verdaderamente la obra que se va a ejecutar y pagar el precio. Y aquí viene la cuestión que le decíamos a Verónica que nos ayude. Y decíamos, ¿y cómo calculo yo el justo precio? Primero vas a decir, llamo a alguien que sabe, ¿no? Y hay algunas direcciones, por ejemplo, los municipios tienen la dirección de avalúos y catastros, están compuestos por arquitectos, están compuestos por ingenieros. Y muy seguramente, la norma no te va a determinar algo como, antes de establecer el justo precio, envíe un oficio a la dirección de avalúos y catastros para que determine que efectivamente, conforme lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se ha dado la actualización de los avalúos establecidos en los predios. Esto a lo mejor no lo vas a encontrar dentro del procedimiento. No lo vas a encontrar dentro de la ley. Pero son cuestiones necesarias justamente que radican en que este procedimiento tiene que estar debidamente fundamentado, debidamente sustentado. Y sobre todo parte desde esta máxima constitucional. Recuerden, la Constitución, la Carta Magna, como le dicen algunos, determina en efecto que la falta de norma jurídica no puede ser pretexto para violentar derechos. Y esto a veces pasa en la administración. Perdóneme, ciudadano, lo que pasa es que el municipio no ha expedido la ordenanza. O perdóneme, me acuerdo cuando hubo este tema de movilidad humana. Perdóneme, ciudadano, pero es que el presidente no ha expedido todavía el reglamento. Perdóneme, señor, lo que pasa es que no sabemos cómo realizar el procedimiento de expropiación y no sabíamos cómo establecer el justo precio. Ahí ya no es un perdóneme. Ahí justamente viene otra parte de nuestro capítulo. Cómo efectivamente nosotros vamos a impugnar tanto la declaratoria de utilidad pública, tanto con el valor a través de este proceso ya judicial, un proceso contencioso administrativo, que es el juicio de expropiación. Y sobre todo, establecer cuáles son esas competencias de las entidades públicas que otra persona dijo sería importante por ahí. Porque ahí viene una cuestión importantísima. Actualizar los predios, actualizar los avalúos. No en todos los municipios los avalúos están actualizados. Y saben que esto a veces lo hacen de adrede. Es que vamos a expropiar y vamos a defender el interés general, los intereses de la municipalidad. Y por tanto, yo no sé a quién se le ocurrió, y esto es a veces por un tema de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría también, es que vamos a defender los intereses institucionales. El interés general se construye a través del interés particular. Y por eso es que la ley establece, y la jurisprudencia de manera particular, que cuando un bien es expropiado, se tiene que pagar el precio justo. Y aquí viene otra cuestión, ¿y qué es justicia?, dirán algunos. Pero antes de eso, Ivette, por favor. Ivette, tenga la gentileza de activar su micrófono. Ivette, active su micrófono, por favor. No, creo que a lo mejor se quedó alzado la mano.
Aquí tenemos una duda en el chat. Dice, pero el COTAD en su artículo 139 señala que se debe actualizar cada 2 años los catastros. Excelente, Maribel. Maribel me manda un mensaje directo. Si pueden mandar mensajes a todos, mejor para que puedan ahí leer. Y si me falta alguna pregunta, por favor, ahí me ayudan. Maribel dice lo que... Déjenme ponerlo en silencio. Ya. Maribel dice algo que es obvio, ¿no? A ver, pero si la norma dice en el artículo 139 que se debe actualizar cada 2 años los catastros, con el fin justamente de actualizar los avalúos. Y Maribel dice, ¿y dónde está el problema? El problema es que no lo cumplen. El problema, de acuerdo, Maribel, no puedes enviar a todos, entiendo. Gracias, Maribel. Perdón, pensé que podías hacerlo. ¿Y dónde está el problema? El problema efectivamente es que los municipios no cumplen. No cumplen con eso. ¿Y eso en qué va? ¿Para quién va en detrimento? Imagínate, Luis, que quieren expropiarte tu casa para construir por ahí un mercado, un parque. Y te quieren pagar $3,000 por una casa. ¿Y qué te dicen? Yo he tomado en cuenta el avalúo establecido en el municipio. Pero, estimado administración pública, ese avalúo es del año 90, cuando todavía estábamos en Sucres. ¿Y qué haces ahí? ¿Aceptas? No, porque pagarte por una casa $3,000, para los que no somos técnicos, pues efectivamente estamos cayendo en un tema de injusticia. Y Maribel con ese mensaje que nos manda, pues a veces todos nos preguntamos eso. ¿Y por qué la administración pública violenta tantos derechos y a la final la norma siempre es clara y siempre está determinando qué es lo que debe hacer la administración pública? He ahí el problema. La administración pública no siempre cumple lo que está establecido en la norma. Y aquí vienen los temas litigiosos. Tomamos en cuenta de que se expropia un bien. Ese bien está avaluado en el año 2015 por $10,000. Después, por ese bien efectivamente ha existido obra pública, el avalúo ha subido, pero el municipio no ha actualizado los catastros. Y aquí tenemos otra institución pública. Y ahora me voy, con esto ya voy cerrando estas 2 temáticas, que en efecto la administración pública también ejerce competencias que muchas veces pueden existir algunas parecidas dentro de las mismas instituciones. El Ecuador tiene dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, no, del Ministerio de Hábitat y Vivienda, tiene una dirección que es la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, que es justamente la obligada a actualizar siempre los catastros de los bienes para que efectivamente toda la administración pública y todos los municipios tengan actualizados sus catastros. Tienen una competencia legal. ¿Crees que se cumple? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo defendemos verdaderamente los derechos de nuestro cliente si nos damos cuenta de que la administración pública no está cumpliendo con qué? No está cumpliendo con sus competencias. Ya vimos la cuestión finalística de la administración pública, que aunque no estemos de acuerdo, la norma nos indica el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución. Y además hemos dicho que efectivamente cada una de las instituciones públicas tienen competencias y es el conjunto de facultades y atribuciones para poder cumplir sus fines. Dentro del procedimiento de expropiación, los gobiernos autónomos descentralizados juegan un papel importantísimo, porque ¿a quién le corresponde, según el artículo que nos envió Maribel, actualizar los catastros? A los gobiernos autónomos descentralizados con nombre y apellido municipales. Para los que son peritos, esto no es que se lo hace al ojo, ¿no es cierto? Esto implica también ¿qué? Un procedimiento. Un procedimiento
para también actualizar los avalúos. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones se deberán cumplir las garantías básicas del debido proceso. La administración pública de oficio tiene la obligación de actualizar los catastros. Sin embargo, puede requerir información de los administrados. Es que esta casa que era de un piso ya no es de uno, es de 3. Y a lo mejor los acabados o la estructura cambió y por tanto es importante actualizarla. Municipio, ¿por qué no lo hizo? Y aquí les pongo un hecho real. En la ciudad de Guaranda se está construyendo el paso lateral. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas está en este procedimiento de expropiar bienes. El municipio de Guaranda no actualizó los catastros. El ministerio dice, bueno, vamos al juicio de expropiación. De acuerdo. Pero el municipio incumplió una competencia. Incumplió la norma. Deberían ser sancionados. Vamos a ver también cómo podemos obligar a la administración pública en este punto, ya desde el punto de vista de nuestro cliente, para que en el primer momento que nos enteremos de una declaratoria de utilidad pública, una de las primeras cosas que debemos pedir es que se actualicen los catastros. Es más, contratar incluso peritos para que en ese procedimiento de actualización tener al menos unos 2 criterios o unos 3 criterios. Esto es importante. Maribel, justo Maribel que nos quiere comentar algo. Perito judicial. Maribel, active su micrófono, por favor. Muy buenas tardes, estimado doctor. Qué grato para mí escucharle esta ponencia y más aún siendo del alma mater bolivarense, mi universidad a la cual me pertenezco, a la cual me formé. Y palabras de gratitud, si bien es cierto, no toda esta ponencia muy clara. Levantaba la mano justo porque quería tocar el tema del paso lateral Guaranda, que sabemos que los temas de expropiación, el metro cuadrado se está pagando centavos a aquellas personas, y si viéramos o nos fuéramos a la parte de que son personas de clase media o de recursos económicos sumamente bajos. Y justo a eso iba. ¿Qué hacer si el municipio no cumple con la actualización catastral? También le veo yo otra alternativa que pensaría yo como una estrategia, diríalo así, ¿no? Si bien es cierto, tampoco soy abogada, pero estoy a punto de obtener la titulación, muy apasionada por el tema jurídico, he pasado relacionada con este ámbito como 20 años y a la par con el sistema pericial, lo cual me ha permitido tener un poco de conocimiento, digámoslo así. Yo creería, o más bien allá apunta mi pregunta, si bien es cierto, como defensor del cliente, de la persona que está siendo perjudicada en la expropiación, contar con los peritos legalmente acreditados y por ende que tengan su experticia en el área y poder presentar un avalúo real del bien inmueble a que está siendo expropiado versus el avalúo catastral, que si bien es cierto, como el COTAC 139 lo indica, que es la obligación del municipio cada 2 años actualizar. También fui parte de un municipio y ver que, como dice usted, por intereses personales o por revanchismo político, se enfocan en que no actualizo el catastro porque primero voy a sacar esta expropiación. Lo he visto, lo he sentido directamente porque he sido parte de. O también es otra alternativa, como decía, presentar los avalúos realizados por un perito experto en el área con conocimiento y que tenga su experiencia y su experticia, igual su trayectoria profesional. O también lo que le vi, otra alternativa, que un señor se enteró que estaban en planes de declararle de utilidad pública para hacer el Parque de la Familia de X cantón de la provincia Bolívar. Entonces, ¿qué le hizo? Constituirle en patrimonio familiar. Un bien constituido en patrimonio familiar se entendería que no puede ser sujeto de expropiación por el mismo hecho de que se está garantizando el patrimonio familiar. No sé si ahí me equivoco, doctor. Esas eran mi explicación o mi pregunta a la vez. Igual, muy agradecida y muy contenta de saber que tenemos un docente de nuestra alma mater bolivarense aquí en la Escuela Judicial que nos orienta de una manera tan clara, precisa y concisa. Igual a las órdenes en calidad de perito judicial. Gracias, Maribel. Qué gusto, qué grato que hayas cursado por la Universidad Estatal de Bolívar, que por las cuestiones de la vida me han vuelto a mi ciudad, a Guaranda. Perito, ¿en qué eres, Maribel?
en el área contable financiera, síndico de quiebras y depositaria judicial. Ah, tema financiero. Finanzas también. Financiero. Abarco un ámbito, una trayectoria de 20 años. A ver, el interés general está por encima del interés particular. Y por más que efectivamente se declare de patrimonio familiar un bien, esto significa que hay que ir a estudiar qué es lo que está defendiendo ese patrimonio familiar. Y esto es lo que no hace la administración pública. Pongámonos de lado un ratito de la administración. Voy a construir el parque de la familia, que más o menos ya sabemos por dónde es, los que estamos por acá. Porque toda la información se escapa y esta es otra cuestión. La información tiene que ser confidencial justamente para que las personas, tanto la administración, tanto como los ciudadanos, no se aprovechen de información sensible. Esto en el mundo con hitos, como siempre digo, ¿no? En ese mundo ideal de los derechos y que todo esto. Pero esto es importante. Ahora bien, lo único que marca nuestra normativa y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí nos ha hecho ver a través de varias sentencias. Nuestra normativa dice, páguele el precio justo y punto. Es decir, si es patrimonio familiar, páguele lo que efectivamente se ha constituido como patrimonio familiar y punto. Y aquí la pregunta es, ¿todo verdaderamente radica en dinero? Tomemos en cuenta de los indígenas que menciona, y lo mencioné yo también, del paso lateral de Guaranda. Ahorita ya muchos lugares, si tú te pones a buscar terrenos, muy pocos lugares hay terrenos para comprar. Hay una visión diferente a la mestiza. Es gente que vive del campo, es gente que vive justamente de la tierra y te establece, le voy a pagar el justo precio. ¿Y a dónde le mandas? ¿A un edificio? ¿Le mandas a un condominio? ¿O le estás afectando igualmente otros derechos? Esto debería preocuparse la administración en el momento de expropiar. En parte sí, porque como les digo, el interés general se nutre del interés particular. Y hay que ver efectivamente cómo una obra pública puede afectar en lo mínimo que se pueda el interés particular. El derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo decidir si una vía la mando por la derecha o la mando por la izquierda, pero yendo por una o por otra puedo afectar menos derechos, pues eso también radica en el tema de la motivación y en el tema de la planificación. Porque yo no puedo tomar una decisión de la noche a la mañana. No puedo. Esto radica en un proceso de planificación, en efecto. En pocas palabras, sí van a poder expropiar eso, Maribel. Raquel, por favor. Raquel, active su audio, por favor. Gracias. Doctor, yo quería hacer una pregunta. En base al artículo 139, en el cual usted nos decía que el gobierno central tiene la obligación, ¿no?, de actualizar cada 2 años los catastros. Si en este caso no se lo hizo, ¿se puede presentar una acción por incumplimiento, por omitir esa parte de la norma y no establecer, y bueno, no cumplir con los deberes que tiene dicha institución? Sí, sí, correcto. ¿O no se podría hacer? Sí. Y si no se podría hacer, ¿cuál es la estrategia técnica? No, sí se puede hacer. Sí se puede hacer porque justamente se está incumpliendo una normativa y una obligación, por tanto, de los gobiernos autónomos centralizados. Esa parte nada más corrijo, no es la administración central, son los gobiernos autónomos centralizados quienes tienen competencia en base a lo establecido en el COTAD. Entonces, sí se puede presentar una acción de incumplimiento de norma, ¿no es cierto? Porque efectivamente se está incumpliendo lo que la ley establece. ¿Es importante conocer esto desde el punto de vista jurídico? Por supuesto que sí. Porque aquí radica una diferencia en un tema típico procesal. Porque hay que tener también algunas cuestiones. Algunos nos dedicamos al derecho administrativo y otros se dedican al derecho civil. Y el derecho civil, si bien es cierto, tiene una fuerte injerencia en el derecho administrativo, son ramas distintas, son ramas diferentes.
Y es por eso estos eventos que organiza la Escuela de la Función Judicial. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué único ánimo? Fortalecer el Estado de Derecho. Justamente socializar estos conocimientos. Porque en efecto, a muchas personas podrán decir, no, es que mejor jalo para mi estudio jurídico y estos temas no los comparto, no los socializo para yo tener más clientes. Pero efectivamente el rol académico, sobre todo para los que nos dedicamos a la academia, tenemos justamente esta fuerte carguita de dar a conocer, sobre todo a los abogados y con más razón a los ciudadanos, los derechos que tienen para enfrentarse a este monstruo que es la administración pública. Un Estado más informado y ciudadanos más informados van a ser menos manipulables y sobre todo van a tener la opción de poder defender los derechos. Y vamos terminando con el concepto orgánico. Ya tenemos claro esta parte que me parecía tocarlo al inicio, aunque sean postulados dogmáticos, postulados generales. Tocar el rol de la administración pública es importante para luego referirnos a todo el tema de la expropiación, porque debemos entender esta cuestión teleológica. La otra pregunta es, ¿y quién puede expropiar? ¿No es cierto? ¿Quién puede expropiar? La respuesta, a grosso modo, es la administración pública. ¿No es cierto? ¿Quién puede verdaderamente expropiar? ¿Puede expropiar un privado? No. Eso no se llama expropiación. La única, o los únicos órganos que son competentes para expropiar bienes es la administración pública. Y este justamente marca el concepto de administración desde el punto de vista orgánico. Desde el punto de vista orgánico, este concepto está dado por el artículo 225 de la Constitución del Ecuador, cuando establece el sector público comprende. ¿No es cierto? Es lo que nos dice. Podríamos nosotros decir, en vez del sector público, la administración pública comprende. ¿Y qué comprende la administración pública? Todos los órganos que conforman parte, de las funciones del Estado. Y no nos dice las funciones del Estado, sino todos los órganos que conforman las funciones del Estado. Y aquí radica justamente. No es una competencia del presidente de la República propiamente dicho expropiar, pero es una competencia de los órganos que conforman la función ejecutiva, como en este caso son ¿quiénes? Los ministerios. Uno de los ministerios que efectivamente más realiza procedimientos de expropiación es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Ganadería también, en algunos casos, para determinados proyectos, realiza expropiaciones. Hay un organismo central, y perdónenme en que este rato se me vaya, pero está encargado justamente del tema petrolero. No me acuerdo el nombre del ministerio, cambian a cada rato los nombres de los ministerios, en este rato se me está pasando. Pero efectivamente para atender cuestiones petroleras, expropia. Ese mismo artículo 225 de la Constitución nos indica que también forman parte de la administración pública central todas las entidades y todos los órganos que conforman el régimen autónomo descentralizado. Y dentro de ahí, ¿qué entidad estamos hablando? Gobierno regional no existe, es algo típico de nuestra ley, se crea a veces para no ser cumplida, pero sí tenemos gobiernos autónomos centralizados, provinciales, municipales, los distritos metropolitanos y los parroquiales, ¿no es cierto? Cada uno de estos con determinadas competencias. ¿Qué más entidades públicas pueden expropiar? Las demás entidades establecidas en la Constitución y la ley. Y aquí podemos también decir que entra en juego, en efecto, este concepto de competencia. ¿Y cuál es el concepto de competencia que yo he sacado del Código Orgánico Administrativo? En el artículo, creo que 65, nos da el concepto típico de competencia que todos conocemos. Es el conjunto de atribuciones, facultades, deberes que la Constitución y la ley le otorgan a una institución pública para actuar y cumplir sus fines. Miren cómo el tema de la finalidad, el tema teleológico, efectivamente tiene una trascendencia bastante fuerte.
Es decir, por más que nos pongamos románticos, esta cuestión teleológica, en efecto, da lugar a lo que la administración pública, en efecto, puede realizar, a cumplir sus fines. Y estos fines van a estar marcados por la competencia en razón de la materia. Lo que decía por ahí un doctor que muy gentilmente participó con nosotros. ¿Le corresponde a un municipio crear condiciones como un parque? Claro. ¿Le corresponde al Ministerio de Salud Pública a lo mejor crear un dispensario médico o un hospital? Por supuesto. ¿Le corresponde a la administración pública expropiar un bien para poner ahí una cuestión privada? No, ahí no. Porque recuerden el tema público. Ahí no le corresponde. Para una cuestión privada no le corresponde. Ese interés general, ese interés social debe estar marcado justamente como una cuestión de interés general de derecho público. Importante tomarlo en cuenta como antecedente y como primer día. Y este concepto de competencia, ¿por qué me gusta a mí? Lo que decía Maribel, y nos ponía en el chat, pero está claro que la norma indica que los municipios tienen que actualizar los avalúos. ¿Y por qué no lo hacen? Yo también cuando estudiaba Derecho Público, a mí Derecho Público dentro de la universidad era las materias obviamente que más me gustaban. Porque decía, pues si la ley en Derecho Público solo se hace lo que la ley dice, entonces la ley debería determinar todo y por tanto haríamos una relación causa-efecto. Si la ley dice esto, yo lo hago. Si la ley me dice que tengo que expropiar, yo expropio. Si la ley me dice cómo tengo que expropiar, yo expropio. Pero y en la práctica, así salidito de la universidad, me tocó trabajar en un ministerio y te cae el agua fría, ¿no? Y te cae la realidad y dices, no ha sido pues tan así, ¿no? No todo lo que está en la ley, verdaderamente todo lo que hace la administración pública está normado y ahí te das cuenta de que el derecho administrativo tiene su grado de complicación, no solamente el derecho penal, que me imagino que la mayoría de ustedes, una de las materias que más les debe apasionar es el derecho penal. ¿Y por qué me gusta entonces este concepto? Porque a más de lo que se establece lo que establece la Constitución y la ley como competencias, debemos tomar en cuenta que también la competencia radica en una cuestión de liderazgo, en una cuestión justamente de dirección, de direccionar. Si ustedes, y esto lo digo siempre para los que a lo mejor ya me han acompañado en alguna otra conferencia, cuando ustedes estén en una institución pública y alguien les diga, aquí no hay jefes, todos somos iguales, salgan corriendo. Porque eso significa que no hay liderazgo. ¿Todos somos iguales ante la ley? Sí, no hay duda. Pero dentro de la administración pública, ¿qué hay? Jerarquías. Jerarquías dentro de la toma de decisiones. Y no lo digo yo. Lo establece la Constitución en el artículo 227. La administración pública se constituye un servicio a la colectividad y por tanto se rige también por el principio de jerarquía. Y esto marca justamente que no solo implica lo que establece la norma, el alcance de las competencias atribuidas, el ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativas incluye no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. ¿Cómo actualizo los catastros? Hablemos de municipios muy pequeños, que tienen unas direcciones muy chiquitas de avalúos y catastros y que a lo mejor no tienen ni arquitecto, porque a lo mejor nunca establecieron dentro de su planificación contar con un arquitecto. ¿Qué hacen? ¿O qué deberían hacer? Contratar un perito. A ustedes y a lo mejor a la mayoría que están muchos años en las instituciones públicas y que tienen mucha experiencia en esto, van a decir, pero Miguel, lo que tú dices es obvio. Es obvio. Pero hay municipios que no les parece tan obvio. ¿Y qué hacen? No actualizan.
¿Y qué establecen? Ah, es que no teníamos un arquitecto. Creo que los arquitectos o los ingenieros. ¿Cuáles son los que tienen más conocimientos para esto? ¿Arquitectos o ingenieros? Siempre hay una pugna ahí bastante interesante. Pugna en el sentido figurado entre los arquitectos e ingenieros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ingeniero, gracias. Gracias, Erwin. Los ingenieros dicen, por ahí me va a salir un arquitecto, va a decir los arquitectos. Efectivamente, estas cuestiones van a marcar también lo que tiene que hacer la administración pública. Pero aquí no estoy desconociendo, cuidado. Van a decir, el Miguel Ángel también ha sido de esos nuevos que ahora me dicen que no apliquemos la ley. No, cuidado, no digo eso. Yo solamente estoy mostrando lo que la norma efectivamente establece. Y la norma mismo, el Código Orgánico Administrativo, con claridad y solvencia, nos indica que el ejercicio de las competencias no solo es el cumplimiento de la norma, sino implica liderazgo. ¿De acuerdo? Con estas generalidad, con esta introducción, mañana nos metemos al procedimiento de expropiación, porque sí, una de las partes que hay que tocarlo de entrada es qué es el procedimiento administrativo y ahí vamos a revisar algunas ordenanzas que ya han establecido un procedimiento por expropiación. Raquel, por favor. Raquel, active su micrófono, por favor. No, una pregunta antes de terminar esta excelente ponencia. Por ejemplo, si la Corte Constitucional ya ha emitido una sentencia de algún caso en concreto sobre la expropiación, ¿nosotros podemos utilizarla en otra sentencia como precepto constitucional o no? ¿Y qué doble, o sea, qué función tienen los preceptos constitucionales? A ver, no toda sentencia marca jurisprudencia, pero la Corte Constitucional justamente establece precedentes jurisprudenciales obligatorios. Uno de esos precedentes jurisprudenciales obligatorios tiene que ver con el tema de la motivación. La motivación en el sentido de todos los requisitos que tiene que cumplir un acto administrativo para en efecto considerarse como motivado. Ahora bien, ¿las sentencias constitucionales nos pueden servir como precedente para nuestros casos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y aquí yo les voy a indicar y les voy a compartir una sentencia de la Corte Constitucional del municipio de Quito. Al municipio de Quito le mandaron incluso a capacitar a los funcionarios públicos en tema de expropiación. La pregunta es, ¿creen que capacitaron verdaderamente? Entonces, todo eso también nos puede servir. Y nos puede servir no solo para el municipio de Quito, Raquel, sino para todos los demás municipios. Porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional va marcando justamente lineamientos obligatorios que tiene que cumplir la administración pública en base a la motivación, por ejemplo, o en base al cumplimiento propiamente dicho de la norma jurídica. Listo. Bueno, espero que no se me hayan cansado mucho. He tratado justamente de dar la palabra con esa finalidad. Yo creo que así nos enriquecemos todos, sobre todo en este tema de las expropiaciones, que como les digo, es muy diverso y las entidades públicas, por más que efectivamente apliquen la misma norma con rango de ley, sí tienen determinadas cuestiones y sobre todo a mí me interesa su experiencia. Yo voy a compartir la poca experiencia que yo tengo, los casos que yo conozco, espero ser de aporte. Pero también me sirven los suyos. Y por ejemplo, aquí hay uno. Establecieron una expropiación a través de una ordenanza. Me gustaría tocar eso para ver justamente qué dice la ordenanza y si me la puedes pasar al correo electrónico, te agradezco mucho. Les voy a dar mi correo electrónico por si acaso tengan algún material interesante. Ese me interesa justamente para tratarlo aquí. A ver si está bien escrito nada más. A ver, voy a mandar a todos en la reunión. ¿Listo? Este es mi correo electrónico. Si tienen algo interesante, lo vamos viendo, ¿no? Yo creo que es sentido justamente la capacitación, compartir principalmente experiencias, sobre todo entre ustedes profesionales que tienen también
unos casos a veces medios interesantes. A nuestra moderadora, por favor, hay algunas preguntas que pueden estar por ahí, las podemos tocar para la siguiente clase, o algunos comentarios también ahí, si les pueden copiar y me lo pasan para mañana, para incentivar también la participación de las personas. Nos quedamos con 493, lo cual es muy bueno. Yo les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana, salvo alguna consideración de nuestra moderadora. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Miguel Ángel Gavilanes por su valiosa colaboración con la Escuela de la Función Judicial. El día de mañana, 1 de junio, continuaremos con el desarrollo de este curso con los mismos datos de acceso y contraseña de esta plataforma Zoom. Una vez más, muchas gracias, doctor. Una buena tarde con todos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.